Habiendo establecido el método de eliminación de Gauss como método primario para la resolución de sistemas de ecuaciones algebraicas lineales, los vamos a poner a prueba con un ejemplo para mostrar algunas de sus limitaciones tal como está planteado. El ejemplo lo tenemos aquí, es muy simple, dos ecuaciones y dos incógnitas. Fíjense que los coeficientes del sistema están expresados con 4 dígitos significativos. Así debemos interpretar en particular el primero de los coeficientes, lo que sería el A11, que fíjense que es 0,003 y luego tiene 3 ceros, indicando que esos ceros son significativos, por eso están, es decir, no denotan posición, sino valor. Resulta que este sistema tan simple tiene una solución exacta que, otra vez, a 4 dígitos de precisión es 10,00 y 1,000, lo cual se puede verificar fácilmente haciendo el reemplazo. Bueno, entonces vamos a proceder tal como plantea el método. Vamos a generar el multiplicador M21 haciendo la división entre A21 y A11, y eso me da 1764, y acá con la aclaración de que vamos a efectuar un redondeo a 4 dígitos, es decir, t es igual a 4. Entonces, aquí abajo tenemos la segunda ecuación ya transformada y con los coeficientes redondeados a 4 dígitos de precisión. Entonces rápidamente despejamos el x2 que nos da 1,001, comparando con la solución exacta. Bueno, es muy parecido, tiene una diferencia de 1 en el último dígito. Luego reemplazamos x2 en la ecuación anterior y eso nos da un valor estimado de x1 que es menos 9,713, que lo tenemos que comparar con 10. Oh, sorpresa, es menos 9,713, es decir, es absurdamente distinto. ¿Qué pasó aquí? En este ejemplo sencillo podemos entender lo que pasa en forma gráfica, aprovechémoslo. Entonces acá hay un esquema que no está en escala, pero que trata de representar la situación que estamos teniendo. Están dibujadas estas dos rectas que no son ni más ni menos que las ecuaciones de las dos rectas de nuestros sistemas de ecuaciones algebraicas lineales. La más horizontal, la más horizontal es la primera, que tiene este bajo coeficiente de x1. Estas dos se cortan en x1 igual a 10, x2 igual a 1, se ve el punto. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido acá? Sucedió que al efectuar el cálculo, en lugar de obtener la solución exacta de x2, que sería este puntito verde que está sobre las ordenadas, justo debajo de la recta, fíjense que si tiro una horizontal va a cortar justo donde se intersectan las dos rectas, me dio algo un poquito más alto que lo representamos con un punto rojo. Y entonces el punto rojo, cuando trazamos la horizontal para buscar la recta cuasi horizontal, se nos va a menos 9,713. Antes de poder entender específicamente qué ha sucedido con este ejemplo, vamos a ensayar una variante. Y la variante consiste en intercambiar el orden de las dos ecuaciones. La segunda pasa a ser la primera pasa a ser la segunda. Entonces, ahí, bueno, volvemos a aplicar el algoritmo, calculamos M21, es lo que nos da ahí. Y entonces llegamos a la segunda ecuación transformada, que es 5914x2 igual a 5914, y esto al despejar nos da x2 igual a 1000, es decir, la solución exacta, que cuando la reemplazamos en la primera, obviamente nos da la solución exacta de x1. Bueno, bingo.
lo resolvimos con toda la precisión. Entonces, ¿qué ha habido de diferencia entre partir del orden original de las ecuaciones o el orden intercambiado? Bueno, la clave ha estado evidentemente en que antes el multiplicador era muy alto, del orden de 1700 por ahí. Ahora el multiplicador es muy bajo. Y el problema es que un multiplicador alto amplifica los errores de redondeo. Esa es la clave de lo que pasó aquí. Al mismo tiempo, esto muestra que la dificultad ha estado centrada en el algoritmo. Es nuestro algoritmo de eliminación de Gauss que, así dejado a la buena de Dios, puede inestabilizarse o mal condicionarse. Bueno, el ejemplo anterior nos dio la pauta de cómo producir una variante, podríamos decir, a nuestro algoritmo de eliminación de Gauss para poder garantizar de alguna manera el buen condicionamiento. Entonces, esto es lo que se llama estrategias de pivoteo, porque tiene que ver con el pivote, es decir, lo que está en esa primera posición. Entonces, la idea es, y es el que en última instancia aparece en el denominador del multiplicador. Entonces, la estrategia de pivoteo está en tratar de poner un valor alto en módulo como pivote. Y con eso evitamos el mal condicionamiento del algoritmo. Déjenme decir, como complemento a lo que decía antes, que una forma de verlo en primera instancia, este problema del mal condicionamiento potencial del sistema como está dado, pasa por notar que hay coeficientes muy disímiles entre la primera ecuación y la segunda ecuación, es decir, son muy distintos en orden de magnitud, y eso es lo que nos tiene que prender la alarma. Entonces, y es lo que llevó en última instancia a tener un multiplicador muy alto antes de cambiar el orden. Entonces, veamos las dos estrategias de pivoteo con las que vamos a lidiar. Por un lado está lo que se llama el pivoteo parcial. Y el pivoteo parcial, ahora ya pensando en un sistema, ¿no?, de una alta dimensión, cuando uno está en el momento de avanzar con la triangulación, lo primero que hace es un chequeo de la columna en la que está el pivote, y entonces ahí produce el intercambio de filas con la fila en la cual está ubicado el coeficiente mayor en módulo. O sea, esto es la consigna, digamos, para el pivoteo parcial: intercambiar filas, es decir, intercambiar el orden de las ecuaciones, como hicimos antes. El pivoteo completo, en cambio, hace un chequeo de toda la submatriz, no solo de esa columna donde está el pivote, sino de toda la submatriz sobre la que estamos trabajando y la que vamos a efectuar la triangulación en ese momento. Entonces ubica donde está el máximo y hace el intercambio de filas y columnas necesario para que ese aparezca como pivote. Una cosa importante, interesante, que tiene que ver con algo que ya dije antes, es que al efectuar estos pivoteos, ya sea el parcial o el completo, de paso estamos evitando cualquier posibilidad de dividir por cero, digamos, porque vamos a encontrar, si bien debo admitir, es muy improbable que encontremos ceros, porque aunque hubiera ceros inicialmente, la triangulación tiende a destruirlos, pero si por esas cosas de la vida aparece un cero, nunca va a aparecer en la posición de pivote luego de hacer el pivoteo, con lo cual eso da un poco más de cuerpo a esa idea de que no tenemos que preocuparnos por estar dividiendo por cero. Entonces vamos a formalizar un poco más el pivoteo parcial y el pivoteo total, cosa de
tenerlo ya escrito de una forma más algorítmica que podamos programar. Entonces, pensemos en el pivoteo parcial primero, pensemos que estamos en el paso K, y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que buscar en la columna, entonces quiere decir que buscamos la fila R tal que ARK, en esa fila cae el máximo de A, ¿sí? O sea, barremos las filas desde K hasta N y vemos en cuál de ellas está el máximo en módulo. Y una vez que los identificamos, intercambiamos las filas R y K. Esta sería la consigna como para programarlo. Digamos que el pivoteo parcial se lo considera necesario, es decir, por omisión, cualquier algoritmo de eliminación de Gauss viene con el pivoteo parcial. Se lo considera necesario porque es muy común, es muy frecuente la posibilidad de que amplifiquemos errores, y aunque no sea en forma tan notoria y extraña como el ejemplo simple que di, siempre lo que me garantiza el pivoteo parcial es que va de alguna manera a producir un mejor condicionamiento, va a reducir errores. Y por otro lado, en la práctica se ve que generalmente es suficiente para evitar cualquier problema de mal condicionamiento del algoritmo. Veamos ahora el caso del pivoteo total. Bueno, generalizarlo es sencillo porque ahora no solo buscamos la fila R, sino que también investigamos en las distintas columnas. Entonces ubicamos la fila R y la columna S donde está el máximo en módulo del A para el paso K. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Intercambiar las filas R y K por un lado, y luego las columnas S y K por otro lado, de modo de llevar ese máximo en módulo a la posición del pivote. Bueno, empecemos diciendo que en términos generales es innecesario, digamos, pero complementémoslo con lo que decimos luego, es mucho más trabajoso que el parcial. Entonces es demasiado esfuerzo para una ganancia que no necesariamente es alta. Entonces ese es lo primero que tenemos que tener en mente. Encima trae en principio la complicación de que modifica el orden del vector incógnita, porque al intercambiar columnas estoy también intercambiando la posición del orden de las incógnitas en el vector X. Si cambié la fila 2 con la 5, el X2 me va a aparecer en la fila 5. Entonces quiere decir que tengo que llevar la cuenta de esos intercambios de columna para poder interpretar bien después la solución, si no la voy a tener mal. Una cosa adicional final es que ¿en qué casos podríamos pensar que es necesario recurrir a un pivoteo total? Bueno, cuando hay diferencias de órdenes de magnitud, generalmente entre los coeficientes, generalmente estos se dan de una ecuación a otra, pero también puede suceder que haya entre los coeficientes de las distintas incógnitas en una misma ecuación. Entonces, si empezamos a tener un patrón así, donde quizá todos los coeficientes de x1 son de un orden, pero supongamos los de x5 son de otro orden, bueno, eso puede ser una señal de que quizá debamos recurrir al pivoteo total para mejor condicionar ese algoritmo. Ahora bien, el intercambio de filas y o columnas lleva tiempo de máquina. Como decía, en algún momento nosotros siempre estamos apuntando a grandes sistemas de ecuaciones en un problema de ingeniería, con lo cual es bastante trabajoso hacer el intercambio de todos los coeficientes. Es decir, es tiempo de máquina eso, que nosotros siempre tratamos de reducir al mínimo posible. Entonces hay una estrategia de cómo representar o programar esto de modo de disminuir
disminuir al mínimo posible ese tiempo de intercambio, que pasa por definir lo que se llaman vectores apuntador. Hay un vector apuntador de fila, que acá hemos llamado F, y uno de columna, que hemos llamado J, que inicialmente lo hacemos igual directamente al valor de su posición o de su índice, es decir, f de i es igual a i para i entre 1 y n, c de j es igual a j para j entre 1 y n. Hasta ahí no pasó nada, pero entonces lo que hacemos luego es, en lugar de trabajar con los índices, trabajamos con los apuntadores. Supongamos que estamos en pivoteo total, entonces nosotros ahora buscamos el R y el S tal que A sub F de R y C de S sea el máximo en valor absoluto, ¿sí? Mientras variamos I y J entre K y N. Una vez que identificamos eso, lo que hacemos no es intercambiar las filas de la matriz o las columnas, sino intercambiamos las filas de F, en este caso R y K, y las columnas de C, S y K. Entonces, luego seguimos operando normalmente, pero simplemente en los vectores apuntadores estamos llevando la cuenta de qué filas de hecho al hacer las operaciones se están intercambiando y qué columnas de hecho se están intercambiando, porque el apuntador justamente es eso. Yo puedo decir que apunto al, a la fila 5 de acuerdo a mi apuntador, pero yo voy a f de 5 y me dice que en realidad la ecuación que ahora está en la fila 5 es la que correspondía inicialmente a la posición 7, de modo que no necesito intercambiar a los coeficientes. Y por otro lado también me resuelve el tema de el orden en el vector solución, porque ahora yo lo que sé que mi solución es x de c sub j. Entonces, por ejemplo, por decir algo, en j igual a 7, yo tengo en realidad, tengo que mirar el c de 7 para saber qué x es, porque en j igual a 7 puedo tener el x2, por ejemplo. Pero esto lo resuelve de una manera muy eficiente y con, obviamente, lo que está atrás de esto es que el intercambiar las posiciones, o sea, las posiciones en un vector nada más, eso lo único que estamos haciendo, intercambiando la posición en dos vectores, en todo caso, es muchísimo más rápido que intercambiar todos los coeficientes de una fila a otra o de una columna a otra. Para cerrar esta parte, vamos a mencionar que existen algunas matrices especiales en las cuales ya está garantizado el buen condicionamiento del algoritmo de eliminación de Gauss, es decir, en las cuales realmente no hace falta el pivoteo. Son casos especiales, de modo que los expresamos por si nos topamos con ellos. Uno es el caso de una matriz diagonal dominante en la cual el módulo del valor que está en la diagonal principal, el A y I, es mayor o igual que la suma de los módulos de todo el resto de los componentes de esa fila. Eso es diagonal dominante. Estas matrices suelen aparecer, por ejemplo, mucho cuando discretizamos ecuaciones diferenciales, de modo que es un problema bastante ubicuo, así que esto es bueno tenerlo en cuenta, porque en ese caso entonces podemos usar el algoritmo de Gauss original sin necesidad de estar invirtiendo tiempo en preguntar si hace falta el pivoteo, porque la contestación va a ser siempre no. Y por otro lado, lo que son las matrices simétricas y definidos positivas. Simétrica, que obviamente su traspuesta es igual a sí misma, y definido positiva, la definición es la que está acá, que si tomamos el A por X y lo antemultiplicamos por el X transpuesta, esto queda una
una expresión algebraica, y esto es entonces siempre mayor que 0, cualquiera sea el valor de x. Digamos que esto es muy fácil chequear si es simétrica o no, pero es mucho más difícil chequear si es definido positiva, o más trabajoso, en cuyo caso simplemente lo nombramos por completitud, y en todo caso, por las dudas de que sepamos que estamos trabajando con un problema donde la matriz es simétrica y definido positiva, porque así ya ha sido estudiado en forma previa, entonces también podríamos usar un algoritmo sin necesidad de pivoteo.